este tema de la igualdad de género, yo siempre soy muy precavida con la palabra igualdad, porque igualdad implica lo mismo o idéntico a lo Sí, otro. Y eso no es cierto. Y eso no es verdad, porque Sí, nosotros no somos iguales. Yo intuyo a lo que debe idearse o lo que debe fluir o lo que debe direccionar es igualdad de oportunidades, sin importar las diferencias. Creo que ahí está el mensaje. para ti, ¿cuáles son esas brechas que son más explícitas en nuestra sociedad? Si vamos al DANE y vemos las cifras y las horas que dedican los hombres versus mujeres al tema del cuidado del hogar, es 2 veces y hasta 3 veces, dependiendo de la región, de diferencia entre hombres y mujeres. O sea, es que no lo podemos ver como una labor secundaria menos importante y ahí la mujer que es ama de casa, nada que ver, no hizo nada con su vida, no está haciendo nada, no está haciendo está nada. creando sociedades. O sea, exacto, está creando la familia, está creando los trabajadores del futuro, está sosteniendo la vida, ¿no? Porque muchas violencias de género han sido normalizadas toda la vida, ¿verdad? Y podemos pensar en las historias de nuestras abuelas que decían, no, a mí me sacaron a vivir a los 12, 13 años, tu Sí, abuelo que tenía 30 y pico. Y sí. hoy en día, ven acá, eso es una violación de menores, es Mi un abuso. abuela, por favor. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y hoy estamos en este segmento que tanto les gusta a todos, a nosotros también, porque siempre aprendemos un montón y es Déjame Sí, es mi Pensarlo. segmento Sí, a favorito mí también. Bueno, con alguien. con cafecito también es mi favorito, pero bueno, Déjame Bueno, sí. Pensarlo con alguien más, un segmento que estrenamos desde la segunda temporada, de donde siempre les estamos trayendo expertos en diferentes temas. Esta oportunidad estamos innovando. Yo sé que siempre digo como Sí. que hoy sí les trajimos a la persona que era, pero es que esta vez es nuestra primera vez invitando a una persona no psicóloga al podcast, pero ya se enterarán por qué, porque no creo que haya alguien mejor que ella para explicarnos el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así es, y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profe Mausi, María Auxiliadora González Malaver. Bienvenida, Mausi, a los estudios de Déjame Pensarlo podcast. Hola, muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias, Nati. Me siento muy honrada por esas palabras tan lindas y por estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo un poco de la experiencia que tengo en el área que vamos a hablar. Y bueno, no, para mí es delicioso poder compartir este espacio porque he visto su podcast y me parece una nota. Y qué chévere ser la primera no psicóloga dentro de este Sí, cúmulo de psicólogos tan tesos para hablar de esto. Me parece lo máximo. Muchas no, qué gracias. honor y agradecimos por el tiempo que le saca este ratico a grabar este episodio con nosotros porque sabemos que está súper ocupada. Es más, vamos a presentarte de una vez. Mausi, profesional en Relaciones Internacionales de Uninorte, Alma Mater, doctora en Gobierno de University of South Florida, con un major en Políticas Comparadas, un Carajo, minor en Javier Relaciones está Internacionales. dateado. Aquí tengo el perfil, Ya mejor dicho, veo. profesora universitaria del Departamento de Ciencia Política. Y por supuesto que vamos a conversar con ella hoy sobre psicología, sobre igualdad de género, porque, bueno, principalmente el tema de estudios de género, organizaciones, democracia, todo esto es el área experticia de Mausi. Y bueno, entre todos, entre Nati, Mausi y yo, vamos a conversar un poco sobre estas relaciones que uno a principio puede decir como que no tiene nada que ver, pero vamos a darnos cuenta de que tiene mucho que ver cómo las desigualdades impactan también en el El bienestar de los bienestar, individuos. totalmente. Y nada, pues nos parece un tema bacanísimo, además porque en estos días también vamos a estar, digamos a nivel internacional, se tiene el día por la igualdad, por la equidad de los salarios. Se me olvidó el nombre oficial de la ONU. Lo ponemos aquí Pero abajito. bueno, lo ponemos sí, exactamente. Ahí rectificamos el nombre, pero la idea es justamente tomando esta efeméride o este día de observación que propone la ONU sobre el tema de la igualdad salarial, el Día Internacional de la Igualdad Salarial, ya se me vino a la cabeza, pues queremos conversar con Mausi sobre estos temas tan importantes. Sí, Mouse, y bueno, además de unirme a las palabras de Javier y decir lo honrados que estamos aquí, yo quería iniciar las preguntas con una anécdota que me pasó pues esta semana. Resulta que unos estudiantes postearon como
mira, no hay terapia que sirva para la desigualdad, no hay terapia que sirva si tú no tienes seguridad, no hay terapia que sirva para si te faltan cosas, si no te están respetando tus derechos. Y yo creo que a veces los psicólogos nos enfocamos mucho como que, ay, si te ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Y aquí parece que me estoy quemando yo misma, pero no. Realmente no puede haber terapia, sobre todo yo que atiendo muchas mujeres, más mujeres que hombres, realmente mi enfoque es hacia allá. Entonces te quería abrir esto, bueno, primero con esta como reflexión que venía de los mismos estudiantes que me parece muy valiosa y dos, que nos hablaras primero sobre el tema del podcast, que nos clarificaras qué es entonces esa igualdad que tanto se habla, qué es esa igualdad de género de la que tanto se habla y cómo la pudiéramos definir. Listo. A mí me encanta lo que acabas de mencionar, Nati, porque es muy cierto que hay veces que nosotras como mujeres queremos hacer un trabajo individual, ¿cierto? De sanar muchas heridas y eso está muy bien, eso está perfecto y qué lindo que haya una terapia. Pero tenemos que ser un poquito más críticos porque cuando tenemos una estructura que oprime a las mujeres y también personas con tipos de orientación sexual distintas o disidencias de género, ¿verdad? Uh-huh. Se nos olvida un poco que hay una estructura de opresión, hay una estructura que genera desigualdades, hay una estructura social, cultural muy fuerte y política en donde no tenemos el mismo espacio de participación que los hombres, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es muy importante recordarnos que nosotros podemos hacer un trabajo muy importante desde la individualidad, pero se queda corto, no solo si la estructura no cambia, sino nosotras o nosotros o nosotres no tenemos mecanismos para defendernos o mecanismos para crear espacios seguros para nosotros y para nosotras, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante, por eso que las empresas estén dentro de, ahora que Javi hablaba del tema de igualdad salarial y de la desigualdad salarial, que las empresas o un cúmulo de empresas se les tengan la iniciativa y la voluntad y se les exija, oye, te tienen que pagar igual, tanto hombres y mujeres. Ya ese tema de que el hombre es el único proveedor y la mujer entonces no gana igual porque no es la que provee, ya eso no puede ser un criterio de selección para dar ciertos salarios. Uh-huh. Entonces, también en esa misma película tienen que estar todas las instituciones, es decir, dentro de las universidades, también las universidades se tienen que pensar qué políticas tenemos nosotras o nosotros que estamos generando desigualdad para los hombres y las mujeres. Estamos exigiendo más a las mujeres de pronto en un momento de vulnerabilidad como la maternidad, por ejemplo, mientras a los hombres les exigimos igual, a las mujeres les exigimos igual y no tenemos en cuenta ciertos procesos biológicos de las mujeres, por decir algo, o precisamente también en el mismo estado a veces se hacen políticas pensando en ciudadanos como en abstracto, sin pensar la manera en cómo navegan las ciudades las mujeres, por ejemplo, lo segura o lo inseguras que se pueden sentir las mujeres en las ciudades, qué tanto acceso o no tienen las mujeres en ciertos espacios de toma de decisión. Entonces yo creo que ahí parte un punto fundamental que tocas de mencionar y es qué tanto nosotras podemos hacer cosas, pero qué tanto también tenemos que exigirle a las instituciones, tanto públicas como privadas, a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, de replanteemos esto porque no nos está sirviendo y al contrario nos está haciendo daño. Entonces, eso me encanta que lo hayas mencionado porque también a veces el trabajo individual es muy bueno, pero no lo es todo. Y por otro lado, este tema de la igualdad de género, yo siempre soy muy precavida con la palabra igualdad, porque igualdad implica lo mismo o idéntico a lo otro. Y eso no es cierto. Y eso no es verdad, porque nosotros no somos iguales, o sea, ni tanto en género, ni en sexo, ni orientación. Es decir, todos somos un cúmulo de diferentes dimensiones y diferentes layers o niveles que van formando nuestra identidad. Entonces, no es cierto que somos iguales, somos diferentes. Y creo que eso es importante recalcarlo. Entonces, esta igualdad, lo que yo intuyo a lo que debe idearse o lo que debe fluir o lo que debe direccionar es igualdad de oportunidades, sin importar las diferencias. Creo que ahí está el mensaje. Y me voy un pasito un poquito antes, porque también yo cuestiono mucho el tema de la igualdad de las oportunidades, pero bueno, ¿y eso cómo se logra? Y creo que hay una palabra muy clave ahí que a veces nos saltamos y creo que es fundamental y el primer paso, y es la palabra equidad. Si nosotros no tenemos equidad, no vamos a llegar al objetivo máximo, que es la igualdad. Claro. Primero tenemos que pensar cómo son las condiciones en las que estamos las personas hoy en día,
de diferentes géneros, diferentes sexos, y qué podemos hacer para que tengamos unas oportunidades equitativas, ¿verdad? Unas situaciones equitativas, generar cierto margen de igualdad en las oportunidades siendo totalmente equitativas, es decir, que las condiciones no sean, si son tan dispar, buscar que sean un poquito más iguales o un poquito más equilibradas, de ahí viene la palabra equidad, como buscar ese equilibrio, y así entonces podríamos hablar luego de una igualdad. Entonces creo que esos son como los puntos que me gustaría conversar al respecto. Diferencias entre equidad e igualdad, sí. Yo el otro día vi como una imagen que me hizo entenderlo muy fácil y es el tema de cuando hay un muro, pero uno mide 1,50, el muro mide 2 metros. Uno mide 1,50, una persona, el otro 1,70, el otro 1,90. Entonces no le puedes dar un banco de 10 centímetros a todos porque el de 1,50 igual va a quedar debajo del muro. Entonces creo que lo relaciono muy bien a lo que estabas comentando. Así es, por Sí, eso es eso súper importante. que mencionas que mencionó Nati al inicio del episodio, sobre cómo también los factores socioeconómicos, en este caso también el tema de la igualdad de género, la equidad de género, impacta, por ejemplo, en el acceso a los servicios de psicología. Me parece muy importante, justamente también hace unas semanas estuvo celebrando, conmemorando el tema de la prevención del suicidio, y hubo una publicación en Instagram que me llamó mucho la atención porque decía justamente que formas de prevenir el suicidio también es buscar las maneras de darle las condiciones mínimas de supervivencia a las personas, hablando un poco del tema, pues, de pobreza y de condiciones socioeconómicas, de cómo impactan, porque como dice Nati, o sea, muchas de las afecciones de las que nos quejamos en el día a día emocionalmente o de pensamiento, Sí, eh, pudieran tener que ver tiene con eso, con el dinero, con la falta de exactamente. seguridad. Sí, y no le puedes decir tú a alguien, a un paciente como que no, tranquilo, todo va a estar bien, sé positivo, lo que sea de las estrategias de intervención que se usan en psicología clínica, cuando las personas no tienen un piso de seguridad básico. Creo que es lo mismo pasa con el tema de la equidad de género, con el tema de la desigualdad, por ejemplo, frente a las mujeres, frente a las diversidades sexuales y de género, porque mientras que no existan condiciones que nos permitan ser bien plenamente, no vamos a poder avanzar en estar bien, es decir, cuando no existen esas condiciones que me igualan al otro en la dignidad humana, bien, no voy a poder ser y no voy a poder, digamos, sobrellevar tan fácilmente como si lo hacen otras personas, digamos, la típica frase que escuchamos del hombre cis blanco, ¿no? Que es como también un poquito del estereotipo Normativo. del privilegio, lo normativo, ¿cierto? Entonces a mí me encanta. Em, para avanzar un poco más sobre este tema de equidad de género e igualdad, para ti, ¿cuáles son esas brechas que son más explícitas en nuestra sociedad? Para ti, ¿cuál es como definitivamente para evidenciar este concepto de desigualdad o inequidad, hay que ver este fenómeno? Uy, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿cierto? O sea, primero la labor o el trabajo del cuidado. Creo que es una brecha Mm, enorme. Si vamos al DANE y vemos las cifras y las horas que dedican los hombres versus mujeres al tema del cuidado del hogar, es 2 veces y hasta 3 veces, dependiendo de la región, de diferencia entre hombres y mujeres. Estamos diciendo que las mujeres dedican mucho más tiempo por alguna especie, por un lado, siento yo, y en gran parte por un estereotipo del deseo de la feminidad, que las mujeres somos las que tenemos que cuidar el hogar, somos las responsables de esto, ¿verdad? sí. Entonces siento por un lado que hay un tema del cuidado que se le ha, digamos, de manera Atribuido. muy, exacto, de manera muy injusta en el sentido de la distribución, ¿verdad? Se le ha dado mucho más énfasis a que es la mujer la que tiene que hacer el cuidado. Entonces, si vemos eso, comencemos con decir, las mujeres tienen menos tiempo. O sea, las mujeres tienen menos tiempo para desarrollar otras actividades porque se supone que su mayor actividad debe estar enfocada en el hogar. Entonces, comencemos por ahí. O sea, ¿en qué dedica el tiempo las mujeres versus en qué dedican el tiempo los hombres? Y el poco tiempo que dedican los hombres en el hogar implica entonces que las mujeres tienen que doblarse o triplicarse para llenar ese espacio que merece, porque además aquí está el tema, el cuidado es fundamental. O sea, el cuidado no lo Básico, podemos ver claro. como, o sea, es que no lo podemos ver como una labor secundaria menos importante y ahí la mujer que es ama de casa, nada que ver, no hizo nada con su vida, no está haciendo nada, no está haciendo Está nada. creando sociedades.
O sea, exacto, está creando la familia, está creando los trabajadores del futuro, está sosteniendo la vida. Claro. Sosteniendo la vida, pero como estamos en un mundo tan machista, no vemos que la importancia de sostener la vida. Entonces, primero eso, como que le toca a la mujer por un lado porque le toca a ella, pero tampoco estamos viendo, hey, si no lo hace alguien, este mundo se acaba. O sea, si no tenemos a alguien que cocine, alguien que limpie, alguien que esté pendiente de las cosas, no se puede subsistir. Una familia no podría subsistir sin el cuidado, Claro. ¿verdad? Entonces, primero eso. Entonces, las mujeres tienen menos tiempo. Eso me parece fundamental y por eso nace un concepto que a mí me encanta hablar y es la pobreza del tiempo. Es decir, las mujeres son mucho más pobres en tiempo que los hombres. Entonces, menos ocio, tiempo para ocio, menos tiempo para la recreación, menos tiempo para profesionalizarme, porque si quiero hacer un curso, no sé qué, miércoles, espérate, no puedo porque los niños, porque se duermen a las 7 y cuando llega el esposo, entonces tengo que lavar. Es decir, es menos probable que una mujer pueda avanzar en su vida profesional una vez, por ejemplo, se casa, tiene hijos, etcétera, etcétera, que cuando está soltera, por decir algo. ¿Por qué? Porque tiene pobreza del tiempo. Mientras tú ves por el otro lado los datos de los hombres tienen el tiempo para ir a jugar fútbol, el golf, si quiero hacer un curso de inglés, hago el curso de inglés, si tengo que hacer un viaje de trabajo, lo puedo hacer. Ay, voy a llegar tarde porque hay una reunión de trabajo, entonces llego a las 8 o 9 de la noche, pero no pasa nada porque la mujer se encarga de los hijos. Entonces, ahí yo digo, o sea, aquí hay una base en la cual tenemos que partir por el cual las mujeres también estamos en menos lugares privilegiadas en empresas o en grandes compañías, o etcétera, etcétera, porque tenemos menos tiempo y es lo más real que hay. Entonces, yo creo que por ahí empecemos a mirar quién está dedicando más tiempo a qué. Y eso creo que también afecta a la salud mental, Nati, porque si las mujeres tienen menos tiempo de ocio, menos tiempo de recreación, tienen mayor presión por el tema del hogar, pues eso afecta. No soy psicóloga, pero claramente totalmente. No, y en episodios anteriores hemos tenido a dos mamás que nos han hablado un poco sobre nuevos modelos de crianza y también un poco sobre el tema de maternidades, cómo se viven las maternidades. Y una de las frases que más nos impactó, que rescato de Maricel, fue una de nuestras invitadas, y es que cuando nace una madre también nace la culpa, ¿no? Entonces, esa presión social que existe de que eres tú la mamá, la persona más importante para ese nuevo ser, que tienes que dedicarle todo el tiempo, que tienes que ser una madre abnegada, que más bien que te tienes que anular prácticamente en función de esta nueva vida cuando, ven acá, es que el niño no se hizo solo, ¿bien? Es que también tienes una familia alrededor que te puede apoyar, es que tú también puedes, digamos, seguir desarrollando tu vida como madre, pero también como profesional, pero también como hermana, esposa, etcétera, aún cuando tienes al bebé y no es la única vía dedicarse al cuidado y renunciar a todo el tiempo que tú tienes para ti. Entonces también es como nuestra sociedad y nuestra cultura ve estos roles de género de esa forma como tan extrema, ¿no? Entonces, o eres la mujer empresaria exitosa o eres la mamá dedicada en casa. Entonces, como si fueran mutuamente excluyentes. Exacto, o es una mezcla de las dos, pero estás agotada. Claro, porque estás súper pobre de tiempo, lo que estabas diciendo. Súper pobre entonces de ahí vienen tiempo, todas esas afecciones psicológicas de las que hemos venido hablando. Entonces tenemos que altos niveles de estrés y ansiedad, estar más propensa a la depresión, burnout. Por supuesto. También el tema de, ¿sabes qué? Que no hemos hablado en este podcast, pero vamos a hablar en este podcast sobre desórdenes alimenticios. Porque eso también es consecuencia, por supuesto, algo secundario a la ansiedad o a la depresión. Entonces, realmente es muy fascinante cómo empezamos a ver esas conexiones entre cómo un sistema de organización social, de políticas públicas también, de leyes que termina amparan afectando la individualidad de las personas, ¿no? Exactamente. Interesante. Y mira, por ejemplo, ahí retomo lo que habíamos dicho al comienzo. ¿Cuál es la labor de las instituciones al respecto de esto? ¿Cuál es la labor de las empresas? Oye, si yo sé que mis empleadas o las personas que trabajan en mi empresa tienen esta doble o triple carga, ¿qué hago yo para flexibilizar? ¿Qué hago yo para ayudar? ¿Qué hago yo, cierto, para apoyar? No son tantas las empresas las que se lo cuestionan ni las que ponen en acción algo. Igual también, ¿cuáles son las políticas públicas para apoyar a estas mujeres? Por ejemplo, la ciudad de Medellín tiene algo que a mí me gustó mucho y que se convirtió luego en política de Estado, que es un programa que se llama Buen Comienzo.
que es un programa donde te cuidan a los niños con los mejores profesionales, etcétera, etcétera, en barrios muy, muy vulnerables, y cuidan a los niños para que las madres tengan tiempo de, ¿cierto? O sea, entonces llevan a los niños, es gratuito o tienen que pagar muy poco y tienen los mejores profesionales y duran varias horas del día y así las mujeres pueden estar haciendo otras cosas. O las famosas también en Bogotá, manzanas del cuidado, cuidar a las cuidadoras, ¿verdad? Entonces que van, que les lavan la ropa o que hacen el aseo mientras ellas toman clases, tienen entretenimiento. Es decir, eso se puede hacer desde el Estado. Esas son políticas que se pueden hacer, pero apenas estamos pensando en esto en estos momentos. Claro, a pesar de la evidencia cuesta como está pasando. Llevarlo a la... Exacto, y es un tema también de apuesta política y de voluntad política, Claro. porque tú sabes que hay voluntad política cuando hay recursos, cuando hay presupuesto, y vamos a hacer esto y se planea esto porque esto es importante y necesario para la salud mental de las mujeres, para la consolidación de las familias, para poder tener un ambiente mucho más próspero, un tejido social mucho más fuerte. Entonces, tiene una razón de ser, pero se necesita fundamentalmente voluntad política para que las cosas se hagan. Y eso cabe dentro del Estado, cabe dentro de cualquier alcaldía y cabe dentro de cualquier empresa. Y por eso es importante llegar a esos puestos de posición, no solo que lleguen mujeres, pero también mujeres muy conscientes, pero también que lleguen hombres muy conscientes, porque esto no es solo labor de la mujer que Claro. dirige una empresa, etcétera, etcétera. Esto también tenemos que estar todos metidos en este tema para el bienestar de todos, ¿no? Claro. Mausi, Total. fíjate que cuando Javi te pregunta, bueno, danos evidencias y tú enseguida dices, bueno, por ejemplo, el tema del cuidado, aquí se ve claramente. Pero ¿por qué crees que hay tanta resistencia? Cuando se habla de esto, enseguida la gente como que rechina, como que, pero ya se van a ir a quejar, pero otra vez viene feminismo, Y feminismo, ideología de género, ideología de sexualizador. todo eso pegado. Te cuento algo rapidísimo, bueno, ya todos los que nos están escuchando, yo trabajo también para una plataforma virtual que ahora está muy famosa y ellos a veces me contactan para dar charlas a empresas. Entonces esta empresa pidió una capacitación como de enfoque de género y tal, porque seguramente las mandaron a hacer eso. Es como que, marica, necesitamos a alguien, el que sea. Entonces, primero, tocó, exacto. Primero me hicieron reunir con ellos, ya yo he prestado ese servicio antes, siempre la empresa es como, me da los lineamientos y yo tengo libertad. Pero me tocó reunirme con ellos antes y me dijeron, que nada más vas a tener 30 minutos. Y yo como que, ok, bueno, veo que puedo hacer en 30 minutos. Pero así como muy, muy, muy estructurado, muy como, tienes que decir esto, no sé qué. Entonces me dijeron que les mandara la presentación dizque para ponerles los logos de ellos. Me pareció raro, pero yo se las mandé. El día de la vaina me mandan un correo diciendo que, y con copia a la entidad que me había enviado, o sea, criticándome prácticamente, diciendo como que en mi presentación no cumplía con los estándares que ellos habían pedido, que eso no era lo que si yo me había confundido, así como pasivo-agresivamente, que si ellos no habían sido claros, y yo les dije, perdón, o sea, ¿qué? Y les mandé un correo súper directo y a la entidad también le mandé un correo súper directo porque me expusieron a una situación muy incómoda para mí, o sea, donde incluso como que juzgaron mi calidad como profesional, como que parece que no entendiste. Entonces, esta pregunta que tenemos aquí, perdón Javi, ya te voy a dar la palabra, esta pregunta que tenemos aquí me resuena mucho porque sientes tú que la gente tiene tanta resistencia, te estamos mostrando los datos y es como, no, eso conmigo no es. Pero, ¿sabes? Pero es que antes de que Mausi responda, es que tú me habías escuchado ese cuento antes y yo quedé impactadísimo. Porque es que ellos además te fueron explícitos en que tú no puedes decir esto. Ah, sí. Y era algo que tenía que ver con el tema de género. No puedes mencionar la palabra, una palabra, pero era como, ponte tú, era una charla de género y no podía mencionar la palabra género, era una cosa así. Es increíble. No, mira, esto me parece súper fascinante porque a mí también, pues, me pasó algo similar a lo tuyo, no fue a ver, ni siquiera fue, la empresa sabía de lo que yo iba a hablar, yo empecé a hablar de temas de identidad, de equidad de género, etcétera, etcétera, y era para unos profesores, no así, es un programa de becas muy grande a nivel internacional, muy famoso a nivel internacional, pero me voy a reservar el nombre, y yo estaba hablando de estos temas, y sale un profesor y me dice, mire, eso es lo que usted está hablando, nos está adoctrinando
Y eso es lo que usted dice, supuestos Ok. estudios que usted tiene, o sea, ya se empezó a meter como en mis Contigo, estudios. claro, Y como, personal. señor, yo investigo O sea, esto, te esto es regalaron el ciencia doctorado, Mausi, te lo total, regalaron o sea, para como él. que yo no sé usted de dónde saca eso, este adoctrinamiento, y yo era, mira, ahí, de verdad que fue una de las grandes lecciones de la vida, porque se me fueron un poquito las casillas, como decir, mire, señor, me hace mucha pena, yo tengo investigaciones que respaldan esto, y también lo hice delante de los demás participantes. Entonces yo después dije, hubiese hecho de pronto algo menos, no sé, más moderado, no hubiese perdido tanto tiempo, entre comillas, pero me pareció también importante sentar un presidente que tú tampoco le puedes De decir a la acuerdo. persona experta que le has tomado el tiempo, es parte de tu trabajo decirle lo que estás diciendo no me vale cero. Entonces tampoco es así. Entonces por eso me recuerdo mucho a eso. Total. ¿Y por qué es tan fuerte la resistencia? Hombre, yo creo por varias razones. Primero porque es un cambio de paradigma un poco. O sea, cambiar la estructura de distribución de roles dentro de la sociedad, que ha sido así durante 2000 y pico de años, es muy difícil, ¿verdad? O sea, comencemos por ahí. O sea, cambiar este paradigma no es fácil, porque estamos acostumbrados a, ¿verdad? Y ahora hay muchos movimientos ¿verdad? Anti temas de equidad de género, anti temas de igualdad. Ahorita vemos en las redes sociales el famoso tradwife, Ajá, que viene ajá. de las cosas tradicionales y que qué Sí, sí, maravilla, y como qué que ese es el maravilloso aspiracional ahora. el aspiracional ahora, y eso está también junto con movimientos políticos y tendencias políticas también muy fuertes. Por ejemplo, en Florida, todo el tema de que no puedes decir la palabra gay, no Gay. puedes Sí, hablar don't de say gay, racismo. Bill. Sí. Exacto. O sea, hay un tema también político muy fuerte, como una apuesta política, porque yo creo que en el tema político hay un tema muy álgido que no sé si, a ver, no sé si es necesariamente directamente proporcional, pero sí hay un relacionamiento con que hay muchas izquierdas, ¿verdad?, que tienen este tema de lo progresivo, ¿verdad?, de la equidad de género, la igualdad, tal, que se distancian de las políticas o de los políticos tradicionales más conservadores. Entonces, por ahí creo que hay una pelea política, ¿verdad? De que, ay, no digan eso porque entonces eso significaría darles adeptos a ciertos grupos de izquierda. Ajá. Pero, como siempre, no siempre todo es así, es decir, hay excepciones. Vemos países como, por ejemplo, Finlandia o Islandia, que han tenido mujeres feministas que son muy conservadoras en otras cosas. Entonces, no significa que todo sea político, aunque yo sí creo que todo es político, pero no significa que Wink eso al sea... podcast de Mausi. Sí, vaya a mi podcast, todo es Todo es político. político. Entonces, por un lado, creo que hay unas tendencias de resistencia política para que no sigan ganando más fuerza ciertos movimientos más progresistas y, entre comillas, izquierdistas, porque no todos los de izquierda son súper progre, porque hay machismos de izquierda muy fuertes y retrógrados, y tenemos toda Oye, Centroamérica para hablar sobre eso. eso me gustó. Eso no lo Claro, había pensado así, total. los machiprogres hay un montón. O sea, Sí, los Claro. que sí, sí. son de Eso izquierda, abunda, la incoherencia también. entonces, exacto, o sea, yo digo, sí hay un tema político ahí como de argumentos, pero eso no es lo único, o sea, hay otra cosa mucho más de base. Y yo creo que hay un tema de base, siento yo, y de pronto es muy personal y es lo que he analizado, siento que también a los hombres que son digamos, como el género, y aquí se va a decir género hombre en general, muy ampliamente, siento que han sido el género que ha tenido mayores privilegios a partir de este sistema que se ha instaurado. No estoy diciendo que sea un jardín de rosas para ellos tampoco, porque el machismo también ha implicado cierta exigencia, A los ¿verdad?, hombres, sí, sí, hacia los sí. hombres muy fuertes, y sabemos que las tasas de suicidio más altas es en los hombres, Claro. no en las mujeres. Entonces esa represión de las emociones, esa represión de los sentimientos, esos roles tan estrictos que tienes que cumplir, no estoy diciendo que sea un jardín de rosas, pero sí creo que los hombres han tenido un mayor poder público, sobre todo, y mayor poder de desarrollo profesional, que también viene anclado a un tema de mayor libertad económica, mayor independencia económica, también viene atado a un tema de mayor reputación. Entonces, han ganado mucho más poder que el género femenino. Claro. ¿Sí? Eso. Entonces, claro, ahora invertir los roles, hay unos hombres que dicen, espérate, yo no quiero entregar mis privilegios. O sea, Ni mi poder. espérate ahí, ¿cómo así que ya entonces yo no voy a tener el espacio? Ahora el espacio es para una mujer, pero ¿cómo así? ¿Y yo qué? ¿Verdad? Ajá. Entonces creo que hay un tema,
Y también ese cuestionamiento a lo que teníamos normalizado, porque muchas violencias de género han sido normalizadas toda la vida, ¿verdad? Y podemos pensar en las historias de nuestras abuelas que decían, no, a mí me sacaron a vivir a los 12, 13 años, tu Sí. abuelo que tenía 30 y pico. Sí. Y hoy en día, ven acá, eso es una violación de menores. Tu abuela, por favor. Abuela, oye, no, porque entonces tu abuelo tan lindo cogió y me llevó. Y esa es la historia de muchos. Así como si hubiese cogido un florero de un estante. Sí. Exacto, exacto. Entonces la cosificación de la mujer. Sí. Entonces venimos acostumbrados a normalizar muchas violencias que ahora les dicen, ven acá, esto que estás haciendo es violento, o esto que se viene haciendo no es adecuado. Entonces empieza un choque que ya entonces yo no puedo hacer lo que acostumbraba a hacer, que qué tan chévere yo poder decirle a las mujeres lo que me diera la gana en la calle y no aguantarme las ganas de decir lo que me diera la gana. Claro. No, no puedes hacer eso. Entonces hay ciertos privilegios o ciertas ¿cómo se diría? Permisividades que el género masculino ya no va a tener. Entonces, cuando yo tengo que ceder en eso, obviamente voy a chistar. Claro, sí, claro, yo no quiero que la resistencia natural. Porque me voy a incomodar por ti, como así. ¿Ves? Sí. Entonces, es un cambio de paradigma, por un lado. Creo que el tema político tiene algo que ver, pero no es suficiente. Pero sí creo que ese cambio de paradigma implica cambio de privilegios o cuestionarse cambio de poner el poder en otro, distribuirlo de mejor manera. De otras formas. Mausi, ahí mismo, perdón Javi que te interrumpa, tengo una pregunta conectadísima con eso que acabas de decir y es, tú como profesora, ¿cómo ves eso? Porque estos son situaciones que nos han pasado con personas, digamos, de otra generación. Pero ¿cómo es eso conectado con los estudiantes ahora, con esta nueva generación? Sí. Ahí mismo... Sí, o sea, yo creo que hay un tema muy importante que hablar y es que, a ver, hay veces que yo estoy medio en una burbuja porque yo estudio mis estudiantes son de relaciones internacionales y suelen ser estudiantes como muy globales y que entienden de estos temas de apertura a género porque pues están muy familiarizados con otras culturas, la cultura francesa que ha sido súper feminista en los últimos años, ciertos desarrollos como nórdicos sobre estos temas. Entonces a veces es como más sencillo, entre comillas, hablar de estos temas con alguna población que ha tenido cierto fogueo de otras culturas. Digamos como que eso de pronto a veces es más sencillo. Sin embargo, no significa que sea todo tan idílico, pues, porque sí tenemos estudiantes que cuando tocamos estos temas, y a pesar de que los entiendan, muchas mujeres, o sobre todo chicas, me dicen, profe, pero igual a mí me da miedo. O sea, igual yo entiendo esto, pero igual yo sigo con muchos miedos de mostrar quién soy, de empoderarme, ¿cierto? Porque ya vienen las críticas de mi familia, porque hay que entender que si bien estos jóvenes vienen con muy buenas ideas, siguen teniendo familias que hay veces, no todas, hay veces que también tienen ciertas restricciones hacia qué tanta libertad puede tener un joven o no en desarrollarse ciertas áreas. Eso por un lado hablando de las mujeres. Y también cabe un ejemplo de que yo hago algo que Javi también está desarrollando, que son aulas interconectadas. Es decir, que mis clases están conectadas con clases de estudiantes en Estados Unidos o en otros países. Y cabe resaltar que las chicas son las que más me agradecen este tipo de experiencias porque me dicen, profe, si no hubiese sido por esta clase, yo no tuviese tenido ninguna experiencia internacional en el pregrado porque mis papás no me dejan hacer intercambio, porque soy mujer. Entonces por mucho que estos chicos, claro, por mucho que estos chicos tengan una familiaridad, lean, estén metidos en redes, la realidad es que también están a veces en familias muy conservadoras o muy cortantes o muy limitantes para el género femenino. Y ahora bien, en el género masculino tampoco podemos obviar que hay muchos jóvenes que este tema del género también lo cuestionan un montón, medio se intentan reír y burlarse, no todos, nuevamente, porque creo que ha avanzado un poco, hay más apertura, pero sí creo que hay veces que y creo que con esto también termino esta respuesta, pero también creo que hay ciertas carreras que al ser más masculinizadas que otras, hay mayor resistencia por parte del tema de la equidad de género. Es decir, no es lo mismo hablarle a un grupo de peladas de psicología, que generalmente la psicología es feminizada, porque eso es otro tema que podríamos hablar. Psicología, la enfermería, todo lo que tiene que ver del cuidado, ¿no? Todo lo que tenga que ver cuidado, hay mayoría mujeres. Sí. Listo. Y todo lo que tenga que ver con ingenierías, con negocios,
etcétera, etcétera, vas a ver una gran mayoría de hombres. Entonces, no es lo mismo hablar de equidad de género con un grupo de mujeres que de pronto se sientan relacionadas, que incluso pueden tener su distancia y sus límites, pero lo van a entender porque lo han vivido, versus si vas a un curso mayoritariamente masculino. A mí me tocó con una comunidad de aprendizaje donde un profesor que es ingeniero, matemático, maravilloso, espectacular, él es un amor de persona, y me dijo, ves a mi clase que yo quiero que los estudiantes escuchen esto. Había un 50% de los pelados que estaban como, bueno, sí, entiendo, y otros 50% que estaban, no, esto es una locura, aquí, mejor dicho, ya vienen a venir a decir que nosotros oprimimos a las mujeres. Nosotros no oprimimos a las mujeres nunca, jamás, sino que, bueno, hay cosas biológicas que pasan. Entonces empiezan como este la tema a minimizarlo un poco. Exacto, yo todavía siento, si hay una apertura, no voy a decir que no, los tiempos se han cambiado, creo que hay jóvenes mucho más, que aceptan mucho más estos cuestionamientos y estos análisis, pero también siento que no es al 100%, todavía siento que hay mucha resistencia por parte de muchos jóvenes, y también creo que hay un tema de las familias y nuevamente estas tendencias en redes sociales que están volcando otra vez, como retrasando un poco el proceso en temas de independencia económica de las mujeres. Total, mira que esa respuesta que diste al principio del cambio de paradigma y de creencias, eso es algo que estudia la psicología, ¿bien? Cómo se forman las creencias, cómo percibimos y cómo creamos esas narrativas de cómo funciona el mundo en nuestra cabeza. Y yo creo que ahí la psicología tiene mucho por decir y mucho por hacer. Justamente la semana pasada tuvimos la oportunidad hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en la jornada de actualización en psicología que organizó el departamento. Y tuvimos como invitado a un doctor en psicología social de la Universidad de Granada. Él es colombiano, pero creo que el doctorado lo hizo en Granada. Y él estaba hablando sobre desigualdad socioeconómica, pero sabemos que todo esto está relacionado. Y una de las cosas que él decía es, pueden haber políticas públicas, bien, que favorezcan y que obliguen y que busquen los mecanismos, pero si al final no existe cambio de creencias en las personas, no va a haber un cambio real, bien, porque al final todo va a ser obligado y todo va a ser es porque toca hacerlo y no porque por el sentido de justamente buscar esa equidad y esa igualdad que debe existir entre todos. Entonces justamente ahí yo creo que la psicología, no solamente por el tema de estudio académico de las creencias, las percepciones, sino también de cómo en la psicología social y comunitaria no bastan simplemente acciones de formación. Yo creo que Mau, si tú también lo has vivido de pronto en proyectos en donde has ido y has formado, pero al final a la gente le cuesta y no basta con decir y qué es el género y cómo se separa del sexo y cómo las desigualdades. O sea, tú puedes darle información, pero así no se cambian las creencias. Hay que hacer trabajos más profundos y eso creo que yo que es el reto. Así es. Total. A mí me encanta una frase que dice, pues porque es un reto porque estamos todo el tiempo en una estructura que nos dice, no, el orden no es así, ¿verdad? Y instituciones que no, hay unas que sí aportan muchísimo, pero hay unas con gran poder que quieren continuar con estas roles de género tan estereotipados, y cargar y oprimir a las mujeres con cosas que no necesariamente implican feminidad o lo que ellos crean que sea feminidad. Exacto. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo sabe un pez que está mojado? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabemos nosotros el nivel de machismo que tenemos si estamos rodeados de una estructura muy fuerte? Entonces, esto es algo muy intencionado. O sea, si somos nosotros que estamos leyendo y nos estamos inculcando y estamos como siempre intentando estar en la vanguardia de esto, tenemos a veces acciones relativamente machistas que uno dice, uy, ¿yo por qué juzgué a esta mujer así? ¿O por qué pensé esto así? ¿O por ¿no? Y porque pues no existe nada 100% perfecto, ni nada, ninguna teoría 100%, ¿sabes? Abarca todo. Pero lo que trato de decir es que cuesta mucho porque estos mensajes no están llegando como deberían llegar y un énfasis pedagógico, que tú lo acabas de decir, Javi, no es, les toca porque les toca, es, venga, esto toca porque es importante, esto toca porque es bueno para ti como hombre, como para ella como mujer. Esto toca porque nos impacta en el bienestar. Claro, transforma realidades. Exacto, esa psicología y esa comunicación hay que seguirla dando, hay que seguir dando lidia, como digo, hay que seguir dando lidia con esto para que la gente entienda por qué es importante para todos hacerlo y por qué es importante. Pero sí, entonces es un trabajo constante e intencionado. Así incomode. Que va a incomodar, ¿no? Así es, sí, pero pues toca. Total. Mausi, a ver,
es que yo estoy todavía también estoy como con la cabeza explotada, como siempre digo, como pensando, o sea, mientras estabas hablando estoy embelesada escuchándote, empezando a conectar cosas, conceptos, todo y cómo se puede complementar muy bien desde lo que nosotros hablamos en psicología. Y o sea, lo que más me acaba en la cabeza es eso, que yo me siento como a veces en una burbuja, claro, y yo también, porque a mí cuando me preguntan, yo digo, no, sí, wow, están cambiando los estudiantes, claro, pero todos mis estudiantes estudian psicología. O sea, que claro, 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 Claro. claro, 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 claro. claro, Sí, sí, llegar sí. a otros escenarios, ¿cómo caería Y esto? aún así, aún así no vas a ver al estudiante de psicología que no piensa así, pero que no lo Ujú. va a decir porque está en un entorno social que no le va a favorecer esa opinión. Probablemente, También es probablemente. probablemente. Pero bueno, continuando con las preguntas que hemos preparado, te quería preguntar, bueno, sí estaban diciendo Javier y tú como, bueno, no es solamente que se hagan políticas, sino también que hay un cambio de paradigma, un cambio de creencia. Quiero irme al tema no solo de mujeres, sino de población LGBT, todo lo que tiene que ver con propuestas y cambios afirmativos que ha tenido Colombia, que sabemos que a nivel Suramérica es como súper avanzado, pero en Sí, 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 creencias sí, sí, es sí. nada que ver, o sea, Sí, sí, todos sí, los que sí. venimos de Colombia sabemos que vivir en Colombia y ser una persona LGBT debe ser demasiado difícil. Entonces, ¿qué sientes que, primero, desde tu perspectiva, las políticas a nivel afirmativo en Colombia, de pronto comparados con otros países, como si nos pudieras dar como esa mirada, y dos, también a nivel de inclusión laboral y de Ujú. diferenciación salarial, pero ya no solo de mujeres, sino de población LGBT, cómo se está viviendo en el país en este momento. Bueno, yo diría que las acciones afirmativas en Colombia han sido muy lentas, han sido Ujú. muy lentas, tanto para las mujeres como para la población, ¿cierto? LGBTQ+. Pero siento que han dado pasos firmes. O sea, han sido lentas pero firmes, pero todavía nos falta un montón. Ujú. Todavía nos falta un montón y creo que Colombia ha sido uno de los únicos países que ha seguido en ese camino, no se ha retractado, por lo menos no ha echado para atrás, como en Estados Unidos, que Ajá, echaron para atrás ajá. las acciones afirmativas. Y se ha visto, por ejemplo, aquí, entre paréntesis, se ha visto una baja en las matrículas de jóvenes negros, jóvenes afro en Estados Unidos, porque Mm, cancelaron las acciones afirmativas en temas raciales. Entonces, mm, cierro paréntesis. Colombia no está viviendo eso, afortunadamente. Y eso también es una batalla política que no se puede permitir, porque también, y aquí quote, una referencia directa a Diana Uribe, ujú. una historiadora, Historiadora. Sí, 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 Diana, amada, que yo ella, la adoro. yo la amo, o sea, pero mal, yo la Fantástica. amo mal. Y entonces ella dice una frase que a mí me encanta y es, los derechos no son como las lámparas, no aparecieron ahí de la nada. O sea, tú vas y tú dices, ay, una lámpara. No, o sea, los derechos han sido una lucha constante que hasta para muchas personas ha sido de sangre y muerte. Ujú. Es decir, los derechos que nosotros tenemos hoy en día, que ha tenido la población LGBTQ+, pero también que ha tenido las mujeres, han sido unas luchas grandes y constantes y pensadas y estratégicas en el campo político, en el campo social y en el campo cultural, ¿cierto? Entonces, no se nos puede olvidar que además de que ha sido una lucha, también pueden ser quitados. Falta una crisis, falta un problema, una controversia para que empiecen a desmontar derechos. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, Argentina también hay unos problemitas ahí que no sabemos qué va a pasar con el Ministerio de la Igualdad Ujú. en Argentina. Ay, Es Dios. decir, no podemos confiarnos, pero por el momento creo que Colombia ha ido por un camino muy bueno y es precisamente por la Corte que tenemos, la Corte Constitucional, creo que nos ha salvado la patria en muchos de estos casos que tengan que ver con derechos. O sea, ha sido muy importante la figura de la Corte en Colombia, Ujú. impresionante. Pero lo que yo sí creo es que no todo se le puede dejar al derecho, también hay cosas dentro de la cultura, hay cosas dentro de la sociedad, cosas dentro de las comunidades que se tienen que trabajar. Entonces sí creo que Colombia va por un buen camino, creo que hemos sabido proteger y blindar los derechos de las comunidades que hemos estado más oprimidas que otras dentro de la cultura o lo normativo colombiano. Sin embargo, creo que todavía falta mucho. O sea, nosotros en muchas universidades no hay acciones afirmativas para personas trans, por ejemplo. Claro. Nosotros no hemos escuchado eso. Tampoco hay acciones afirmativas para contratar personal con cierto porcentaje de la comunidad LGBTQ+.
Eso no se ha escuchado. Se ha escuchado hasta el momento de mujeres. De mujeres. Y eso, Y eso. no Y todo. eso. Y también las cuotas, las listas, la construcción de listas para partidos políticos. Eso te iba a decir, eso es otro tema súper importante. Y eso lo estoy analizando ahora que estoy haciendo un estudio postdoctoral sobre la influencia del acuerdo de paz con la elección de mujeres en territorios del postconflicto, que son las zonas PD, que se llaman hoy en día. Y lo que estamos viendo es que hay una supuesta cuota de género que es el 30%, pero no existe ni tampoco, no existe cuota de comunidad LGBTQ+, eso no existe por el momento. Y vamos a ver, ojalá algún día exista, porque yo creo que eso tiene que existir. Pero bueno. O sea, tú sí defiendes las acciones afirmativas, tú sientes que son necesarias para avanzar en ese camino de equidad Sí, de es que género y igualdad hay de género. personas que les he escuchado discursos que dicen como que eso es como, sí, que termina siendo papel, entonces meten a cualquier persona, pero de eso a nada, o sea, A nada. claro. O sea, hay que forzar un poquito el sistema a veces. O sea, con estas acciones afirmativas ayudan a que se garantice la participación de mujeres en la política. Hay veces que lo que tú dices, hay veces que ponen por adorno a algunas mujeres de relleno, como se dice, pero hay otras que no, hay otras que sí quieren estar. Entonces se le obliga, además, ¿sabes qué es también interesante de este tema de la ley de cuotas? Es que se le obliga al partido a pensar, bueno, ¿yo cómo hago para fomentar líderes femeninas? Porque voy a necesitar. Entonces, algunos partidos, incluso me sorprende gratamente que el Partido Conservador, por ejemplo, se esté pensando en la mujer conservadora. O sea, yo no comulgo con eso. Ajá, pero claro. Pero, oye, y mira chévere. que eligieron su primera mujer presidenta en toda la historia del partido, que es esta Nadia Ablel, si no estoy mal. Exacto, y uno dice, bueno, pero qué chévere que se esté pensando en eso, porque antes te juro que ni una mujer iba a estar por ahí. Claro. Entonces, bueno, chévere por ese lado, no comulgo, pero chévere. Entonces uno dice, bueno, por lo menos los partidos, debido a esto, se están pensando, bueno, ¿y cómo hago para fomentar por lo menos liderazgos femeninos y que no sea una cosa que al último momento me toque buscar la tía, la prima de alguien que para rellenar la lista? Pero como todo, existen vacíos, porque bueno, 30%, pero tú vas a ver, y generalmente son listas abiertas, donde pues, y esto es como un poquito heavy, pero culturalmente las mujeres no suelen ser elegidas en Colombia. Es decir, si son elegidas es porque vienen con un proyecto político muy fuerte, apalancado con un partido político o con clanes de élites políticas, ¿verdad? Y podemos pensar en las que han sido elegidas en la costa Caribe, porque uno dice, bueno, pero fueron elegidas gobernadoras y alcaldesas, pero mira de qué clan político vienen, cuál es el proyecto político. Entonces, y son excepciones, tampoco es que sea la gran mayoría. Entonces, hay un tema ahí cultural, político también. Entonces, en las listas abiertas no generalmente escogen mujeres, pero también las posiciones que le dan a las mujeres en esas listas son las últimas. Entonces, cuando son listas cerradas, que se supone que no puedes ver quiénes están, ni la posición de las personas que están, tú solo votas por el partido, generalmente las mujeres están en las últimas puestas. Entonces, no quedan. Claro. ¿Ya? Entonces también es Oye, como qué trampita, no lo había pensado. Sí, es una trampa. O sea, claro, si tengo una lista de 50 candidatos, voy a colocar al 30% al final de las mujeres. Exactamente. De las que estoy obligado a... Exacto, entonces por eso digo, sí hay acciones afirmativas y son maravillosas, pero no significa que ya hemos encontrado pues el culmen de la cosa, y con la población LGBTQ+, pasa exactamente lo mismo. O sea, todavía no hay una ley de cuotas para esta población, y para el tema laboral tampoco, ni para el tema de academia tampoco. Entonces yo creo que ahí hay unos grandes pasos que dar, que las mujeres apenas estamos como en estos pininos, y yo creo que va a tener que llegar, porque es que tenemos que abrirle espacio a las personas que no han estado dentro de la toma de decisiones, del poder y las tomas de decisiones. Claro. Ok, Mausi, aquí no hemos hablado ni de feminismo, ni de digamos, estas corrientes sociopolíticas, y tal vez tengamos que hacerlo en un episodio nuevo, ¿bien? Ay, sí. Pero Ella se emocionó. Porque además pero es que además la gente en el día a día ve las cosas que son normales porque nacimos así, digamos, yo nací y digamos las mujeres ya podían votar, nosotros todos los tres, digamos que somos jóvenes. Exacto. Hablemos un poco entonces para que la gente se dé cuenta y haga el clic. ¿Cuáles son esos derechos de los que estabas hablando ahorita, que ya existen, que son gracias a esa lucha, a las luchas de mujeres, de muchas personas que estuvieron detrás de conseguir estos caminos de igualdad y de equidad? Mira, ¿Cuáles son lo más importante? Esos hitos, sobre todo en nuestro país, que dijimos que llegaran... ¿Sí? Claro, o sea, mira, en nuestro país
el voto fue alrededor de los 40, y si no estoy en 1948, si no estoy mal, me puedo estar equivocando, pero estamos hablando que fue a mediados del siglo XX. Y esa es una lucha, hace nada. Y eso, o sea, es decir, mi abuela no podía votar. Esa mujer aún está viva, esa mujer que no pudo votar. Esa mujer que todavía no podía votar está viva. Claro. Entonces, es interesante porque a veces se nos olvida que es muy reciente. Y esas luchas empezaron desde el siglo XIX y murieron mujeres por eso, murieron mujeres en la guillotina por eso, en Francia, en la época de la Revolución Francesa, porque se atrevían siquiera a exigir que las mujeres eran ciudadanas. O sea, es que esto ha costado sangre y se nos olvida porque ya lo Ya vemos pasó. como paisajes porque lo tenemos acostumbrados. Entonces, comencemos por el derecho del voto. Sigamos con el derecho a la educación. Las mujeres no teníamos derecho a ingresar a las universidades. Algunas muy privilegiadas tenían capacidad de, ¿cierto?, de ingresar a ciertas escuelas particulares para mujeres, pero eso no era un derecho constitucionalmente respetado. Hay uno que me parece fundamental y es el derecho a tener tu propia cuenta de banco, tu propia cuenta, o sea, poder tener tu propia cuenta de banco. Libertad Antes económica. No podías tener eso. Antes era solamente el esposo o de tu papá, pero para una mujer, ¿para qué iba a tener una cuenta en el banco? Claro. Si no trabajaba, sí, ni trabajaba, ¿no? Ni trabajaba, y eso está súper tenía conectado también de... con el tema que trabaja Nati, del tema de violencia y cómo muchas mujeres no se van de los ciclos de violencia porque dependen económicamente de quien las violenta. Así es. Entonces, mira qué importante eso. Completamente. Total. Entonces, por ejemplo, tampoco tenían derecho a la propiedad, eso ya pasaba directamente a los esposos. También no teníamos el derecho al divorcio, eso no existía, y mucho menos existía en la causal de divorcio violación. Es decir, si tu esposo te violaba en el matrimonio, eso no era visto como violación, eso era un deber tuyo como esposa. Entonces, hasta ahora tenemos el derecho de poder divorciarnos porque nos violen. O sea, es así de fuerte. Claro. Es así de fuerte. Y eso te estoy diciendo que fue hace nada, en los 80s. Entonces, es decir, hay muchas cosas que damos por sentado hoy en día. La ley de cuotas se vino a ser efectiva en el 2011 en Colombia. Es decir, cuando estábamos en la universidad, o sea, eso fue... Estábamos en la universidad, se había pasado la primera propuesta desde los 2000 y eso comenzó también en Argentina desde los 2000 y en Colombia se vino a ser efectiva como tal en el 2011 para el tema de las listas. Antes era para temas de posición de, ¿cómo se llama? De presidencia, ministros, etcétera, etcétera. Pero esa ley de cuotas no tiene todavía ni 40 años. Entonces lo que trato de decir es, hay muchas cosas que apenas se nos han dado. Entonces también esta resistencia puede ser porque es muy nuevo algunas Claro. cosas. Aunque sabemos que se deben dar, sabemos que esto es un derecho que las mujeres deben tener, es apenas muy temprano, la verdad, lo que estamos viviendo. Pero no se nos puede olvidar que son derechos ganados porque somos seres... Exacto, luchados porque somos iguales en dignidad, tanto los hombres, las mujeres, cualquiera sea nuestra género, orientación, etcétera, etcétera, raza, etnia. Entonces tenemos que tener las mismas oportunidades para poder estar en los puestos que queremos estar. Llámese puestos de poder político, llámese puestos empresariales, privados, o llámese incluso dentro del hogar, porque también hay algo muy nuevo que se está dando con el tema del cuidado y es reconocerle a las amas de casa, que esto lo ha hecho el actual gobierno. Yo soy muy crítica al actual gobierno, pero creo... Pensional. Exacto, pero creo que ahí hay un acierto. Es decir, reconocerle a las mujeres cuidadoras cuando no pudieron, porque no podían, no trabajaban, entre comillas, no trabajaban como si el cuidado no fuera trabajo, no trabajaban, no podían devengar para dar a la pensión, para cotizar pensión. Claro. Estas mujeres quedan desprovistas en su vejez. Entonces, terrible. O sea, las que nos cuidaron hoy en día tienen la peor vejez del mundo. Entonces, qué chévere que hoy en día se está reconociendo, oye, ven acá, y estas mujeres que dieron su vida, que no trabajaron, entre comillas, o no cotizaron pensión, tenemos que por lo menos darle una vejez más o menos digna. Entonces, todo eso es muy nuevo. Todo eso es muy nuevo. Sí, no tiene ni 100 años, como estabas diciendo, eso en el 50, hace nada. Qué fuerte. Hay canciones del 50 que todavía escuchamos, ¿sabes? O sea, eso hace increíble. poquito. Literal. Mausi, de verdad que he quedado encantada con cómo explicas, con, bueno, todo lo que nos has contado. Lo que decía Javier, creo que vamos a tener que invitarte para un episodio separado para hablar de todo el tema de feminismo. Y bueno, para ir, digamos, cerrando un poco el episodio de hoy, y va muy encadenado lo que estabas diciendo, bueno, esto a nivel sociedad,
y a nivel de dirigentes, esto es lo que se puede hacer, pero nosotros en el día a día, ¿con qué estrategias pudiéramos contribuir para lograr que esa brecha no sea como tan amplia, al menos en nuestras Grande. acciones diarias? Y con esto te doy un ejemplo rápido que he visto mucho en TikTok, que me salen chicas y que, bueno, microfeminismos que hago todos los días en mi trabajo. Qué Entonces, nice. dice, Yo no había No lo he escuchado sí, visto. eso, qué se lo voy chévere, a el mandar. microfeminismo, me Entonces, la encanta. chica dice que versión camarera, por ejemplo, cuando llego a la mesa y el chico me habla, la miro a ella también. O sea, no dejo que el man como que Mm, ordene solo. También sí, dice sí, sí. como cuando llevo cerveza no asumo que es para el chico, sino siempre pregunto. O sea, cositas así, yo como que, qué interesante. Y me ha Qué Chévere. salido bonito. en varios ámbitos, porque como le di like a ese, me ha salido en varios ámbitos. Entonces, te pregunto, ¿qué acciones pudiéramos así la gente de la corriente hacer en el día a Ya día? bien. Sí, sí, yo creo que por un lado, creo que mantenernos curiosos con saber que hay un tema pendiente en la sociedad que es la equidad de género. O sea, Ujú. mantenernos curiosos. Cuando digo mantenernos curiosos, es buscar formas de leer sobre el tema, informarnos un poco más, mirar Sí. datos, Con mente no abierta. hacernos lo de la vista gorda, y yo no sé, no entiendo nada, cuando hoy en día tenemos redes sociales, tenemos Google, tenemos un montón de cosas que podemos por lo menos pues mirar a ver, oye, ¿qué es lo que están diciendo esta gente? ¿Es válido, no es válido? ¿Qué me parece chévere? ¿Qué no me parece chévere? Es decir, estar abiertos a investigar un poquito, porque también pasa mucho que, ay, como tú eres feminista, entonces explícame por qué y por qué pasa esto y dame datos. Entonces Oye, también, sí. oye, tú también puedes hacer un trabajo individual de buscar, o sea, yo te puedo aquí decir algunas cosas, pero si te interesa el tema y quieres debatir el tema, también puedes buscar, ¿sabes? Entonces, como también tener esa curiosidad, ¿cierto? Curiosidad de buscar y saber de qué se está hablando y estar abiertos a escuchar por qué este tema está siendo tan importante para muchas mujeres y también para muchos hombres. Entonces, yo creo que esa es la primera parte, mantenerse curioso, leer, buscar. Ese trabajo yo no lo puedo hacer por ti. O sea, nadie puede hacer eso por ti. Nada más tú puedes hacerlo. Buscar, informarte, mirar datos, contrastar cosas, ¿cierto? Ujú. Y eso, o sea, yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, tener, si tienes la valentía, de tener conversaciones incómodas. A veces las conversaciones incómodas son necesarias, tanto en Sí. la relación de pareja como en la familia, Ujú. como a veces en el lugar de trabajo, y no Claro. necesariamente tienen que ser confrontar y ser pues una cosa Y que conflictiva, termine en sino, oye, conflicto, ven acá, exacto. exacto, no necesariamente, pero si tener una conversación incómoda, decir, sabes que esto que tú dijiste el otro día, no sé, no me pareció adecuado, o ven acá, te molesta si yo hago esto. Y eso, por ejemplo, eso me pareció muy interesante cuando yo estaba estudiando el doctorado en Estados Unidos, pues yo venía con una mentalidad mucho más caribeña Ujú. sobre temas de género, Ujú. yo vine a aprender mucho más estando en Estados Unidos y empecé a estudiar feminismo estando en Estados Unidos. Y me gustó mucho cuando un compañero me dijo, ¿te incomoda si, porque no sé qué fue lo que te incomoda si te escribo este texto? Porque, no sé, porque él me escribió un día como que, hola María, hoy te veías, o me gustó mucho tu vestido, qué sé yo. Entonces yo no dije nada, yo, ay, bueno, muchas gracias. A mí no me incomodó para nada, porque venía con mi barranquillera, la barranquillera que le encanta su pinta y la cosa, Total. el maquillaje, la vanidad, la coquetería. A mí no me importó. Pero me pareció muy lindo que él el otro día, el día siguiente me dijo, oye, ¿a ti te incomodó si yo te dije que tu vestido era bonito? Y yo me quedé así. Qué Y detalle. esto, o sea, me pareció un detalle muy lindo y yo sí me quedé así, wow. Y porque me dijo, porque yo siento, hay veces que yo como hombre hago cosas y no sé si a mis amigas mujeres le incomoda y estoy Claro. como en ese momento de empezar a entender lo que estoy haciendo y es preguntarte. Yo no, Claro, no, el no, hecho mira, de preguntárselo fue súper valioso, ¿no? fue súper valioso. Y yo me dije, wow, este hombre es maravilloso. Y yo le dije, no, no me sentí para nada incómoda, yo estoy muy cómoda con eso, pero no, muchas gracias por preguntármelo. Y ahí empecé a pensar, oye, qué chévere tener estas conversaciones, entre comillas, incómodas y preguntar, oye, ¿te incomoda que yo haya hecho esto? Ujú. O también tener la libertad de decirle al compañero, sabes que esto que hiciste no me gustó mucho. ¿Sabes? Y tener esas conversaciones que a veces son difíciles, pero que tienen todo que ver con el estereotipo de género, tienen todo que ver con la expectativa de género, Claro. tienen Sí, todo el que tema de los ver, chistes también, mirar qué tipo de chistes estoy diciendo, ¿Qué tipo de memes exacto, estoy preguntarme compartiendo? Eso también. partiendo. Fíjate, Mausi, ahora que totalmente. estabas hablando, yo no atiendo terapia de pareja, pero muchos procesos individuales que tienen que ver con los vínculos de pareja. Y muchas personas llegan a consulta y
o sea, nunca se han puesto a preguntarse a la pareja o algo como, oye, esto te incomoda, esto no, ¿qué consideramos de quién hace esto, quién hace lo otro? O sea, como conversaciones tan sencillas, pero que a la vez pueden liberar de tanto problema porque se asume ya que es así. Se toman los Exacto. roles rígidos que socialmente se ha impuesto y ya es así y listo. Y así vamos hacia adelante, ya. Exacto. Y yo creo que tener esa valentía por un lado, pero también esa humildad. Yo creo que también es un acto de humildad decir, oye, tal vez lo que yo estoy haciendo no está bien, Claro, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, me parece que es un acto de humildad decir, tal vez lo que yo estoy pensando que a la persona no le importa o le parece bobada, de pronto no. O sea, es como tener esa autocrítica también constante, decir, no sé si esto lo que estoy haciendo es lo más correcto o lo que hace sentir mejor a la otra persona. Entonces creo que también hay una labor ahí de autocrítica y de autorreflexión, uh-huh. un poco, y mirar a ver, cuestionarnos un poquito. Ahora, tampoco darnos muy duro en la cabeza, como yo, tampoco darnos súper palo, porque entonces no vamos a poder vivir, pero sí estar pendiente de esos detalles y sí cuestionarnos. Y así con pequeños detalles como los microfeminismos, vamos después ampliando y ampliando y ampliando y vamos entendiendo y vamos siendo unas personas mucho más sanas en nuestro entorno, siento yo. De acuerdo. Me encanta. Bueno, el bonus para cerrar. Pregunta Porque estás extra. hablando de que lo primero que tenemos que hacer es mantenernos curiosos. Y a lo largo de la conversación que hemos tenido en este episodio, se me vinieron dos cositas a la cabeza, pero también te voy a dar la oportunidad a ti para que nos recomiendes cosas. Cuando estabas hablando del retroceso que ha habido en el gobierno de los Estados Unidos, en la era Trump sobre todo, no pude evitar no pensar en el cuento de la criada. Entonces, el cuento de la criada, yo sé que es ficción, es una distopía, pero para mí, que me leí el libro y me vi la serie, las 5 temporadas que hay hasta el momento, que es súper recomendado, ya lo he hecho antes, me parece que es algo plausible que pueda suceder, sobre todo con ese tema del proyecto 2025. Me parece Mm, increíble lo cercano que es. Entonces, primera mm. recomendación para la gente que le gusta el tema de ficción y cómo esto se puede perder y se puede echar para atrás de un momento a otro. Y lo segundo es la película de las Suffragettes, cuando estabas Ah, hablando un poco sobre el tema de historia, de cómo se consiguieron los derechos, sobre todo en Francia. Y bueno, Mm. cuéntanos desde tu experticia, desde lo que has leído, desde lo que has visto, qué recomendaciones de series, películas, libros podemos dejarle a nuestra audiencia para que se mantengan curiosos y conozcan un poco más sobre este tema tan importante. bueno, ¿sabes? Ahora que viste esa película de la Suffragette, va a salir una película de versión colombiana, lo que pasó en Colombia. Ay, Creo que yo Qué top. apenas buenísimo. te lo voy a compartir, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que está la actriz Marcela Mar, está Julieta Sí. Restrepo, la que salió en Griselda, que era de las Ujú. 8, no sé qué, bueno, ella. Lo he visto como en flashes de que va a salir, no sé si ahora en octubre, en noviembre, Ay, pero qué sería chévere, o sea, yo me la quiero chévere, ver claro. porque hablan Total. acerca de toda la historia colombiana y con unas actrices buenísimas también. Entonces, por ese lado, creo que ese puede ser un recomendado del futuro, que no me he visto, pero me quiero ver. Claro. A Eh, estar pendiente que al estreno. no, no, pues ahora mismo no sé, tengo un montón, de verdad siempre tengo un montón en la cabeza y ahora se me acaban de olvidar varios, pero por ejemplo hay un libro que a mí siempre recomiendo y me parece básico Sí, para algo temas de súper género, introductorio. súper introductorio, que es el de Chimamanda, porque todos debemos ser feministas, Ah, o sí. sea, Y se me lee parece que ese rapidito, es cortico, lo puede es leer cualquiera. chiquitico, cortico, o sea, y ella tiene otro también muy chévere que es un TikTok, que también lo pueden buscar en TikTok, lo pueden buscar en libro, o sea, todas estas versiones hay, que se llama El peligro de una sola historia, o The Single Story, Ujú. como el peligro de una sola historia. Entonces habla del peligro de pensarse el mundo solo a través de los hombres, de los ojos de un hombre cis, género, blanco, del norte, etcétera, etcétera, porque perdemos también nuestra propia identidad. Entonces, eso me gusta mucho y lo recomiendo. Y ahora me estoy viendo una serie colombiana que me parece muy interesante, que es la primera vez, si no Ay, estoy mal, primera sí, la vez. primera vez Me la amo. encanta, Me me encantó. De encanta, estoy verdad. súper Sí, pegada porque Me la voy a ver. es una pelada muy joven, Eva. que es súper feminista a mis ojos, Eva, que es súper feminista a mis ojos, y es la única niña en un colegio lleno de hombres. Ajá. Y cómo esta, con su pedagogía feminista, no se Ah, llama feminista Everlasting. necesariamente, Esa es Eva ella Lasting, se llama en inglés. empieza a cambiar todas las dinámicas de género en su colegio. Es fascinante, yo estoy súper pegada a eso.
Y bueno, por el momento creo que esa se me viene a la cabeza, pero hay un montón más. Ay, la primera vez es un excelente recomendado, excelente. Sí, Me encantó. Y la segunda sí. temporada empiezan a tocar temas aún más profundos de aborto, relaciones abiertas, o sea, buenísimo, Me excelente. la voy a ver. Sí, excelente Sí, recomendada. buena. Yo quedé muy gratamente sorprendida. Qué Muy bien. gratamente sorprendida con esa serie colombiana. Mausi, enorme agradecimiento por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Aplausos. Que lo pongan. De verdad que amamos aprender de ti. A mí me encanta siempre estar en espacios compartiendo contigo porque de verdad que siempre es un aprendizaje y siempre me llevo cosas para pensar y para masticar. Entonces me dejas pensando, como el título de nuestro podcast. De verdad, mil gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que ha sido un honor, un gusto enorme. Javi, también cuando comparto espacios con Javi yo me siento feliz y dichosa porque siento que además fluye la conversación de una forma espectacular. Y también un gusto enorme compartir contigo, Nati, qué maravilla programa. Y a la orden, lo que necesiten, me quedo matriculada para lo que quieran. Qué bueno. Excelente, y bueno, ya quedan interconectadas. Total, sí, quedamos conectadas y bueno, Mausi, lo que nosotros también te podamos servir desde nuestra área a la orden, siempre y siempre bienvenida a Déjame Pensarlo. Bueno, Mausi, tus redes sociales es @profemausi, profe_Mausi, y también estás en Spotify con el podcast Déjame Pensarlo, coproducido también por Uninorte No, FM. Déjame pensarlo, no todo es política. Ah, no, ¿qué dije? ¿Yo qué Déjame dije? pensarlo. Él está enamorado de su podcast. Su propio podcast. Ay, no, es que me encanta. Él está enamorado de su propio Todo es podcast. político. Spotify. Todo es político en Uninorte FM Estéreo en vivo Así y también sale, pues quedan las grabaciones en Spotify, así que las pueden ir a buscar también en YouTube. Así es. De verdad, gracias y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, hasta la próxima. Chao.